Buenas noches, hoy estamos otra vez juntos para compartir un tema muy especial, muy reflexivo y a la vez polémico. Hablaremos hoy sobre el ecumenismo y cómo esta corriente está influenciando con una falsa unificación la promoción de la apostasía y también nos está llevando a lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Hoy hablaremos estos tópicos y esperamos que no te muevas de tu lugar. Está con nosotros el doctor Daniel Vázquez, maestro de la palabra, tiene más o menos 40 años en el ministerio y juntamente con él hablaremos sobre este tema muy especial, el ecumenismo. Queremos alertar al pueblo del Señor, invitarlos a pensar sobre el acontecer de estos últimos días. No te muevas porque tendremos un programa muy especial. Producciones Vida Abundante Internacional presentan su programa En Línea, Voces, Pensamientos y Reflexiones. Estás en línea con el doctor Moisés Leca. Tenemos entonces, como anunciamos, al pastor Daniel Vázquez. Queremos empezar sobre este tema. Pastor, díganos, ¿qué es el ecumenismo? Muy bien, mucho placer con toda nuestra audiencia. Los saludamos para servirles. El ecumenismo proviene de una etimología griega, un adjetivo oikuménicos, que parte de la palabra raíz oikumene, que significa en toda la tierra habitada, o sea, universal. Pastor Moisés, la palabra ecuménico es un antónimo de universal, que lo llaman global. ¿Cuál es el objetivo del ecumenismo y qué piensa usted sobre el intento de unificar todas las religiones bajo un mismo techo y que todos podemos estar tranquilos si no hay ningún problema? Se dice que el ecumenismo promueve o prioriza lo social, lo político y lo moral y desdeña o desprecia o no tiene mucha importancia las doctrinas establecidas como las que tenemos nosotros o las que están en la Biblia. ¿Qué puede decirnos sobre la falsa unificación que promueve y que promociona el ecumenismo? Muy bien, a grosso modo o en largometraje, realmente la idea satánica, Dios y adorado por todos los ángeles que le siguieron y también por todos los hombres que le puedan seguir. De allí que el sistema religioso romano tiene una doctrina que se llama el poder temporal, la doctrina del poder temporal que reclama que el sistema religioso romano tiene hegemonía no solamente sobre la parte religiosa de los seres humanos, sino también por la parte política de todo el mundo. Entonces, dentro de la declaración de que tiene hegemonía sobre toda la religión del ser humano, entonces es el canal por lo cual el espíritu que está detrás, el espíritu del anticristo que está detrás, donde 1 Timoteo capítulo 4 nos dice que son doctrinas de demonios, ni siquiera tienen culpa los instrumentos humanos que están mezclados en esto, sino que es la doctrina demoníaca que quiere atraer todo el universo hacia la rendición no solo política de un gobierno mundial, pero también de un gobierno religioso, y es por donde parte el ecumenismo. El ecumenismo promueve el diálogo. Hace poco escuchamos a un líder de la música a nivel mundial, Marcos Witt. Él tuvo unas declaraciones en una entrevista en Chile y él habló de un nuevo camino y que ya el camino antiguo conocía, el que habían tratado sus padres, y él quería ver el otro camino. Después él aclaró que no estaba tras del ecumenismo, sino que era cristiano y todo eso, pero también dijo que para él el nuevo camino significa el diálogo. Y es precisamente lo que el ecumenismo promueve, el diálogo. El diálogo para cosas menores, pero no le da mucha importancia a los temas principales de la Biblia. Se debe dialogar con otras religiones, de repente sacrificando los preponderantes temas de la doctrina cristiana. ¿Se debe dialogar? ¿Se debe colaborar con ellos? ¿O tenemos que hacer una separación? Primera de Juan, el capítulo 1, 7 y también el capítulo Primera de Juan 3, ya nos presentan la gran realidad
que el Espíritu Santo revela para anticipar todas estas maniobras de confusión. El 1 Juan 1:7 dice: pero si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Entonces, ipso facto, los hijos de Dios ya tienen comunión perfecta en el Espíritu entre hermanos que han sido renacidos del mismo Padre. Según Juan 1:12, los que le han recibido han sido engendrados de Dios. ¿No ha visto usted en ningún hogar donde un hermanito no tenga comunión con su otro hermanito o hermanita? Es automático el hecho de que van a jugar juntos, van a comer juntos, van a disfrutar la vida juntos. Idénticamente, los que son nacidos de Dios ya tienen comunión, es lo que dice el Espíritu Santo por boca de Juan. Ya tenemos comunión los unos con los otros. Así que este pseudo invento de querer unificar a gente que ya supuestamente tendría que estar unida, es que realmente lo que tratan de es hacer, como dirían en español, una mezcolanza de toda clase de individuos para traerlos a los pies del gran caído ángel Lucifer. Eso es un sincretismo religioso. Ahora, Correcto, la Iglesia Católica Romana promueve el ecumenismo, pero ellos ponen condiciones. Nos están tratando ahora de hermanos separados, a nosotros los evangélicos, y nos están invitando a volver al redil, a volver al solo pastor que es el Papa. Ahora, ¿es posible para usted o qué opinión tiene que un cristiano que es líder de opinión a nivel evangélico vaya a Roma y bese la mano al Papa o le salude al Papa o se tome la foto con líderes religiosos tales como musulmanes, brujos, hinduistas, nueva era, y estar con ellos? Y la Biblia dice algo importante en el capítulo 6 de 2 Corintios, verso 16 en adelante. Dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué comunión tiene Dios con los ídolos? ¿Qué podemos nosotros decir de estas posturas dentro de la iglesia evangélica? Líderes religiosos renombrados que tienen programas de radio, psicólogos de profesión y que son estrellas en el mundo evangélico, que están tomándose la foto en el Vaticano con el Papa y promoviendo un ecumenismo sobre pretexto del diálogo. ¿Habrá posibilidad de tener esa comunión con ellos? Allí es donde se está cumpliendo literalmente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si es posible, engañarían aún a los escogidos. El nivel de qué tanto han sido engañados aquellos líderes que han dado ese paso de compromiso, de acercársele, reconocerlo, y sabemos que según el protocolo religioso romano, ningún ser de las religiones de cualquier país que vaya allá puede vestir de un color blanco, por ejemplo. Para que ellos llevan cuando se presentan, siempre van vestidos con un color oscuro, porque el único que se reserva el derecho exclusivo de vestir de blanco como ángel de luz es el pontificado. Entonces es un compromiso muy serio, muy peligroso, que caerá en la cuenta de aquellos que, si son realmente genuinos líderes evangélicos, nacidos de nuevo, ¿por qué han comprometido su lealtad a aquel que precisamente el Señor lo llama como un falso? Claro que sí. Pastor, dígame de todo corazón, en su opinión, ¿qué adjetivo se colocaría a personas que han nacido de nuevo, que tienen ministerios reconocidos, famosos, y que luego están promoviendo este ecumenismo? Porque además hay un financiamiento económico. La gente no promueve el ecumenismo gratis. Hay ONGs, hay entidades que están dando mucho dinero para promover estadísticas cristianas, evangélicas, para ver censos evangélicos, para hacer grandes cosas y de esa manera saber cuántos somos y qué pensamos y cómo estamos. ¿Qué título daría usted a personas cristianas que hacen este paso y logran meterse con esa gente ecuménica? ¿Cómo le llamaría usted bíblicamente? Bíblicamente, Pastor Moisés, tendríamos que irnos a las primeras cartas del Espíritu Santo
a las iglesias de las primeras 7 iglesias de Asia, y vendríamos como algunos han contaminado su ropa, lo dice claramente, y que si no lo limpian, no se arrepienten, no van a sentarse con él, no van a reinar con él. ¿Cuáles son las doctrinas principales que el ecumenismo está sacrificando, o estos líderes, pseudo líderes evangélicos, están dispuestos a sacrificar con tal de tener el diálogo, la comunión y los dividendos que da estar pues aparejado con la gran ramera que es la Iglesia Católica y también con la nueva era? ¿Cuáles son las doctrinas básicas? Por ejemplo, la idolatría. Sí, la idolatría de poder darle venia a un hombre, a un lugar donde está prohibido, pero también los teólogos romanistas justifican el llamado a la unificación desde la oración de Cristo por la unidad de su pueblo. Esta es la exégesis favorita que ellos confunden, porque la llaman, dice que Él ha dicho que seamos uno, dicen, Él mismo ha orado, el dueño de la iglesia ha orado que seamos uno, pero no una unidad corporal de presencia de unos centímetros de distancia, sino es una unidad verdaderamente espiritual, Pastor Moisés, donde los que estamos sellados por el Espíritu Santo, porque somos nueva criatura, ya estamos unidos, aunque mi hermano hable ruso, y yo he viajado por bastantes países, gloria a Dios, y donde quiera que he llegado, aunque no haya sido el idioma de los hermanos el que yo los haya comprendido, pero espiritualmente nos hemos comprendido desde un primer momento. Ha habido ya la verdadera comunión. Yo detesto la palabra ecuménico, prefiero la palabra comunión. Tenemos comunión, no tenemos ecumenismo. Y aparte de este tema, la salvación que es por fe y solamente por fe y no por obras, también estaría en peligro, porque la religión católica pregona las obras, también habla de un purgatorio y hace pues la misa por los muertos. ¿Cuánto estaríamos sacrificando solamente por el deseo de estar juntos y, entre comillas, no estar peleando con ellos? Porque dicen ellos que el Espíritu de Cristo no es de contención, y si nosotros estamos enfocándonos en las cosas que nos separan, somos gente contenciosa, y para no ser esa gente de ese tipo hay que aceptar a todos como vengan. Entonces, ¿cuál otra doctrina, hermano Vázquez, estaría sacrificándose sobre el texto del ecumenismo? Aparte de la idolatría y la salvación por la gracia que es por fe, ¿qué otras cosas más podríamos estar cediendo? Bueno, imagínese usted a un novio que está comprometido con una novia para pronto casarse y llevarla al altar. Imagínese que esa novia estuviera compartiendo el tiempo con aquellos individuos que precisamente el novio detesta. Entonces, en respuesta a la pregunta, diríamos que se está comprometiendo la pureza de la novia de Cristo. La sana doctrina no se debe alterar, pastor, en su opinión. La sana doctrina no se debe cambiar por un poco de compañerismo de cualquier manera. Hay un coro que dice: no me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario estás ahí, eres mi hermano. Yo no comparto tanto con ese coro, porque sí nos importa de qué tipo de alimento está recibiendo la gente y qué piensa la gente. Entonces, para mí es importante la sana doctrina, porque la apostasía es parte de este sistema ecuménico, ¿no es cierto?, que privilegia el compañerismo por sobre la doctrina. ¿Qué opina usted sobre el señorío de Cristo? El Señor fue muy claro, ¿no?, en decirnos de que habría un rebaño y un pastor, pero cuando se ha tergiversado el rol de pastor, donde ahora hay un pastor universal que no es necesariamente exclusivo de Cristo, sino que alguien ha usurpado su lugar de la cabeza, que es Cristo, porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y tenemos una cabeza que es Cristo, y esa cabeza no está muerta, es más, está presente, porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu más poderoso sobre todo el universo y está en la tierra, Él está revelándonos a Jesucristo, guiándonos a una comunión, haciéndonos desarrollarnos en la gracia de conocer al novio, de estar más en comunión. Entonces, al mezclarnos con estos individuos que el novio detesta, estamos fallando, le estamos corrompiendo la vestidura.
La unidad bíblica es aquella que reconoce el señorío de Jesús. Jesús dijo, ustedes son mis discípulos si guardan mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Porque se enfatiza mucho el amor, pero no el guardar la palabra. ¿Qué puede enfatizar más sobre esta unidad perfecta y verdadera que habló Jesús en Juan 17:22? Dice, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno. ¿Jesús se desvió del plan de Dios en algún momento, hermanos? ¿O se mantuvo firme en el camino que Dios le mostró? Esa doctrina del señorío de Cristo, que ya comenzó desde que Cristo se ganó su novia, su iglesia en el Calvario, es una doctrina precisamente vital. Allí es donde está la coyuntura de caminos. Si es que alguien o algún ser o institución le demanda la lealtad, que va a pasar por poner a un lado a este Cristo que nos ha instruido precisamente cómo va a ser esa unidad. Esa unidad no viene a causa de unir cuerpos o unir gente, como lo dicen ellos, que escuché en ese mismo reportaje que usted se refería, hecho en Latinoamérica, decía, ya es hora de que dejemos a un lado los milagros y las sanidades y las señales y nosotros nos unamos y seamos señal. O sea, era una manera de vender el mercadeo de esta idea de que no importa lo que vayamos a sacrificar, aún al mismo Espíritu Santo, que es el que, si hay verdadera demostración del poder del Evangelio, es porque el Espíritu Santo lo hace dando credibilidad al mensaje del Evangelio con señales y prodigios como demostración de poder y de Espíritu. Pero ahora, querer hacer que la presencia física visible de los seres humanos amalgamados con cualquier pretexto sea el que reemplaza la virtud del Espíritu Santo, es realmente la confirmación de una religión muerta, que es una religión física, una religión visible y no espiritual y del reino de los cielos, como el Señor lo dijo. En el año 1960 se organizó el Concilio Mundial de Iglesias y hablaron de la cooperación y unidad de los creyentes en Cristo, y para separar o minimizar diferencias teológicas y enfatizar lo social, lo moral y lo político. En ese concilio negaron la inerrancia de las Escrituras y la resurrección corporal de Cristo. El acuerdo católico evangélico en esa ocasión comprometió, pastor, la justificación por la fe y la suficiencia de las Escrituras, y se unió solamente para temas sociales tales como el aborto, el homosexualismo, pero negaron lo sustancial de la inspiración del Espíritu Santo sobre la Escritura. ¿Qué comentario le merece este acto que pasó en el año 60? Sí, es por las Escrituras, la alteración de las Escrituras o quitarle la credibilidad de ser toda la palabra de Dios que está en todas las Escrituras, como toda la palabra y revelación de Dios. Es como es el arma desde el huerto del Edén. La duda sobre la palabra de Dios es donde comienza, porque al ponerle un talón de Aquiles a las Escrituras, al decir que sí es en parte la palabra de Dios, pero que hay partes que no necesariamente lo son, allí es como la serpiente logra rebajar la veracidad y el testimonio verídico, ¿no?, de la Sagrada Escritura. Además, también todo este terreno fue preparado ya desde los concilios vaticanos, donde se estaba empezando a atraer a los que en realidad eran paladines del Evangelio puro. Ahora querían atraerlos para atrás, llamándolos hermanos, ya no hermanos herejes, sino hermanos separados, y preveyendo de que este territorio tenía que trabajarse para volver a unificarlos, porque como le decía al comienzo, la paranoia satánica es que él quiere ser hecho un ser que recibe la adoración de toda la humanidad y también que controla el mundo. Todo esto va al mismo fondo, a la misma raíz que está siendo trabajada delante de nuestros propios ojos. Para ir resumiendo el tema, entonces el ecumenismo está promoviendo una falsa unidad, que ya hemos visto que es imposible llamar a la unidad sacrificando la sana doctrina.
pero también está promoviendo la apostasía, un sincretismo religioso, y tú puedes creer lo que tú quieras. Si amas a Dios, eres mi hermano. ¿Qué opina también sobre este asunto de las experiencias carismáticas y del movimiento carismático que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, pero se mantienen dentro de la Iglesia Católica? ¿Usted cree que eso es válido o tiene que haber una separación para que uno pueda creer que eso viene de Dios? Bueno, en cuanto a los carismas, los pneúmatas, los energámatas, o sea, las manifestaciones, las operaciones y los dones del Espíritu, hay que ser muy práctico en aplicar Primera de Juan, donde nos dice que, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos espíritus han salido, muchos falsos profetas han salido. Entonces, en el territorio de las manifestaciones hay un plagio satánico que solamente el que tiene el verdadero Espíritu Santo y el verdadero don de discernimiento puede fijarse que todo en estas prácticas que usted hace referencia, Pastor Moisés, no hay que darles el hecho de que, bueno, porque ya en este lugar ya todo el mundo está tirado en el piso, cubiertos de algo, ya ahí entonces no importa lo que esté diciendo, practicando, ya ahí tengo que yo ser parte, sino que hay que aplicarle la santa admonición de las Escrituras de probar los espíritus. Pero claro, el que sabe probar los espíritus es aquel que conoce al Espíritu Santo por medio de la palabra. Aquí la importancia fundamental es que conozcamos las Escrituras y las apliquemos, porque ningún espíritu que obra desordenadamente o que llama anatema a Jesús es del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No se puede convivir con experiencias espirituales dentro de la gran ramera donde se adoran ídolos, donde se dice que el Papa es el vicario de Cristo, que es infalible, y ahí tienen una serie de doctrinas que son antibíblicas, y si alguien recibió algo del Espíritu en ese lugar, lo normal es que salga. Pero algo más que está pasando ahora en este movimiento ecuménico, que están aceptando a obispos abiertamente gays, pastores homosexuales, que enfatizan el amor, pero no la santidad, que enfatizan la prosperidad, pero sin la obediencia. ¿Qué opinión tiene sobre esta arista que se está introduciendo y que está levantando mucho el movimiento ecuménico? Sí, es la fusión del espíritu del anticristo, que ya el Espíritu Santo nos anunciaba por las epístolas, que ya estaba en operación, pero que ahora está en su auge, en su pleno desarrollo, porque ya está a punto de manifestarse la forma que la Biblia nos revela del anticristo. Ahora, todas estas personas que son atraídas a estos eventos o a estos lugares donde se practica todas estas prácticas carismáticas o pseudo-carismáticas, puede ser que alguno de ellos sea un verdadero buscador. Yo he tenido en presencia de la congregación algunas personas que venían y que estaban en plena búsqueda dentro del movimiento carismático y todavía asistían a las misas, a los lugares donde se practica la idolatría. Entonces, al darles el consejo de que si es un verdadero Espíritu Santo el que los guía, no pueden por una misma boca echar buenos frutos y por la misma boca echar malos frutos. Entonces, al instruirlos de que si es el verdadero Espíritu Santo que está operando, ellos van a darse cuenta que Dios no comparte su gloria con ningún ídolo o con ninguna otra persona creada, porque Dios es un ser increado, digno, glorioso. Entonces, finalmente, al darles esa exhortación, los que verdaderamente buscan logran darse cuenta de que ahí está el error, y he tenido el gozo de conocer a algunos que han dado gloria a Dios, dejando, como dice la Escritura, salida en medio de ellos. Así que un mensaje a estos amigos que están en búsqueda sería: pregúntele usted a Dios que lo guíe por el verdadero Espíritu Santo, que si puede estar en un lugar donde se practica la idolatría y donde la gloria y el nombre de Dios es comprometido, porque se le da la gloria y la venia y la adoración a otros seres que Dios abomina. Pablo nos dijo, pastor, si aún un ángel del cielo baja y le dice otro evangelio, no le crean. El evangelio no puede permitir la inmoralidad. El evangelio te presenta a Cristo, el cual pagó por nuestros pecados y nos limpia.
hay que hacer un deslinde, pastor, sobre estas corrientes inmorales que ahora están vistiendo del ecumenismo y que enfatizan el amor solamente y hablan de una sola iglesia, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la santidad en el Evangelio? Sí, hay que tener en mente de que el Señor Jesucristo nos enseñó claramente que había un pecado el cual no era perdonable. Es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si estas personas que por continuar con su agenda de inmoralidad, así como usted lo decía, del lesbianismo o de homosexualismo, que para los cuales hay perdón y arrepentimiento provistos en la cruz, y Cristo también pagó por ellos y los ama y los llama, no importando bajo qué ropa esté vistiendo la persona de sexo masculino o femenino, no importando, hay perdón. Pero si dentro de esa práctica pecaminosa escuchan la verdadera voz del Espíritu Santo que les dice que se arrepientan y prefieren unirse a una orgía religiosa inmoral de practicar una corriente de pensamiento de que adoran a Dios, pero que realmente no importa lo que hagan con sus cuerpos y con su vida, entonces corren el riesgo de que cuando Dios los llame, porque indudablemente Dios es misericordia y amor, y Él está llamando a todos los hermanos y hermanas de toda la humanidad que se arrepientan y dejen sus pecados, dejen el homosexualismo, dejen el lesbianismo, que no hay tal cosa que Dios no pueda cambiar y hacerlos como verdaderamente sea una congruencia entre cuerpo y práctica, tal como nacieron. Aun cuando tuvieran milagros que realizarse, Dios lo hace para salvar su alma, y hay posibilidad de cambio para todo nivel, pero con la alerta de que si en algún momento por afirmar o por promover o por excusar sus prácticas se entregan a un tipo de doctrina donde el falso señor o ídolo o Dios que llevan no les impide que vivan en pecado, entonces al mismo tiempo escuchando el verdadero mensaje, como lo estás haciendo ahora, estás escuchando de que hay salvación en Cristo, para eso murió Él, pero si tú por promover tu pecado te entregas a un tipo de doctrina donde no está prohibido vivir en pecado y todavía creer que estás en la verdadera iglesia, estás contristando al Espíritu Santo y muy cerca de hacer el pecado imperdonable, porque en algún momento Satanás te va a tentar para blasfemarlo y decirlo que no es la verdad, que no vale, que no sirve. Otro tema importante es, escatológico, es final, y se dice que el ecumenismo es una de las estrategias principales que está promoviendo el nuevo orden mundial. El gobierno que va a invitar a la escena mundial al anticristo. Se ha descubierto sobre un proyecto Rayo Azul que lo planificó la NASA y que tiene varios postulados que lo voy a leer. Promueve este proyecto, tiene como sus postulados un ejército armado internacional, una fuerza policial internacional, un banco mundial para la economía, un gobierno mundial bajo las Naciones Unidas, liderado por las Naciones Unidas, que sabemos que es pro-gay y que es inmoral, un banco mundial para la conservación de bosques, o sea, los movimientos green, los movimientos ecológicos, si no se sujetan a este banco tendrán que desaparecer, una religión mundial, donde todas las doctrinas de las iglesias serán destruidas de raíz, para ser reemplazadas por una religión de un nuevo orden mundial, a lo que ellos llaman la era de Acuario. La clasificación de 7 razas mundiales que van a hacer la tarea de esclavos, estén o no de acuerdo con el nuevo orden mundial. También en este proyecto se observó campos de concentración en los cuarteles generales de la ONU para los que no acepten en el futuro el nuevo orden mundial. También el control mundial de agricultura y de los alimentos. O sea que este proyecto planifica, hermanos, desde hace mucho tiempo ya la destrucción de los valores de la Biblia y de los que creen en la Biblia. Quieren destruir los símbolos cristianos. Los días de fiesta religiosos como Navidad, Semana Santa, lo quieren destruir y poner otros símbolos o otras fiestas. Entonces el ecumenismo, pastor, no es tan sencillo, no es tan suavecito. Es un brazo, es el pie
de lo que se va a complementar en este último tiempo que se llama el nuevo orden mundial. ¿Qué opinión le merece este hallazgo de este proyecto Rayo Azul? Sí, el momento que vivimos es muy crítico porque ya las entidades mundiales están coordinadas para realizar ese triunvirato que va a realizarse de que habrá un solo gobierno mundial, una sola moneda mundial que será electrónica y una sola religión mundial bajo el falso profeta, bajo la bestia, bajo el anticristo. Entonces, los hijos de Dios en este momento tenemos que poner en alto a nuestro rey, porque nosotros sí tenemos un gobierno celestial en la tierra, el reino de Dios ya está aquí en nosotros, y consagrar nuestra pasión, nuestra emoción a ese rey, Jesucristo, que gracias sea dadas a Dios, que Él está por arriba de todos estos poderes, pero por un momento, para los que aman la maldad, les va a ser permitido a la humanidad el tener esta noche oscura del alma humana, donde estarán bajo las tinieblas. Pero la iglesia del Señor estamos esperando cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia, inmediatamente después de que suceda la boda del Cordero. Para terminar, pastor, segunda de Juan, verso 8 y 9, el 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La reflexión final, pastor, sobre el celo de la sana doctrina y el no renunciar a los preponderantes temas doctrinales que hemos adquirido desde que nosotros nacimos de nuevo en el Señor. ¿Cuáles serían las palabras para el pueblo de Dios en relación al ecumenismo y a lo que dice Dios, tener a Cristo y perseverar en la doctrina? Bueno, allí en la segunda epístola a los Corintios, el que usted leyó, donde qué concordia tiene Cristo con Belial, entonces es preponderante de que cada hijo de Dios tenga un discernimiento bíblico y no político o religioso o sociológico o ético según la filosofía de esta tierra, porque entonces por darle la venia al hombre van a comprometer su liderazgo, sus congregaciones, y habría que llamar a una alerta y a un arrepentimiento si de alguna manera ha estado siendo comprometida su vida con Cristo, que usted vuelva a darse cuenta que Cristo ha hecho morar su Espíritu Santo, el cual nos anhela celosamente, y no puede compartir con ningún sistema que sea idólatra, que promueva el pecado, que promueva una unificación de todas los credos y religiones como lo están haciendo ahora. Están queriendo unir la fe musulmana, la fe cristiana y la fe de la nueva era y de los budistas y aún de los del ocultismo y santería en general. Esta es una hora negra que está sobre los que no tienen la luz. Ahora es cuando debemos predicar que Cristo es la luz. O sea, la verdadera unidad, para terminar, queridos amigos, no sacrifica la sana doctrina y principios y no renuncia al señorío de Cristo. El apóstol Pedro dice claramente, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Este es un tiempo en el cual tenemos que cuidar lo que hemos recibido. No renunciemos al señorío de Cristo, a la unidad en el Espíritu, a la guianza del Espíritu y por sobre todo, cuidemos la sana doctrina. Pastor Vázquez, sus palabras finales para la audiencia en línea. Sí, gracias, pastor. Un placer estar aquí en el set. La verdadera unidad de la iglesia ya es un hecho dado por haber nacido del mismo Espíritu. El gran problema es que la gente que no ha nacido de nuevo por el Espíritu, por la palabra y por el agua, entonces andan buscando algunos nexos para fusionarse, y entonces es como el sistema religioso les ofrece un nexo, pero que gracias a Dios que los hijos de Dios siempre hemos estado unidos en espíritu, aun cuando tenemos que sobrellevarnos, siempre seguimos amándonos porque el amor es de Dios, pero el genuino amor, el ágape, que viene de arriba.
Deseamos de todo corazón que este sea un llamado al pueblo evangélico y quiero decirles en el nombre de Jesús, no seamos tolerantes con el ecumenismo, ni participemos en diálogos irrelevantes que sacrifican la doctrina y ni cooperemos con sus actividades porque estamos participando de las tinieblas. No hay ninguna relación entre luz y tinieblas. Querido pueblo de Dios, son días finales y el ecumenismo es un arma muy peligrosa, aunque parece inofensiva, que promueve una falsa unidad, como hemos dicho, y la apostasía, y está llevando a consagrar lo que se llama el nuevo orden mundial, que dará la invitación a la escena mundial al anticristo. Iglesia, prepárate para el rapto de la iglesia. Cristo viene pronto. Mantente en comunión con Dios y cuida la sana doctrina. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Este fue tu programa en vivo. Gracias por conectar.